estado haciendo es que la grabación, ¿ya? Y los estudiantes ayer de otros cursos me dijeron que les sirve mucho la grabación. ¿Por qué? Porque así pueden ver con mayor detalle lo que se explica, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos estudiantes me dijeron, justo ese rato se va la señal o no está muy bien la señal, etcétera, ¿no ve? Entonces, la materia se necesita entender, ¿ya? Sí o sí se necesita entender. Bueno, entonces estamos diciendo, aquí tenemos el vector A, esta flechita, flechita que se puede poner en un plano cartesiano. Plano cartesiano ya sabes qué es, de matemática, X y Y. Ahora, este vector A se puede descomponer. ¿Qué significa descomponer? Se puede partir en dos, ¿ya? ¿Por qué se puede partir en dos? Es como que cuando tú quieres dividir una cosa en dos, ¿ya? Por ejemplo, justo necesitas prestarle lápiz, ¿no ve? A tu amigo, tienes solamente un lápiz. Entonces, para que tu amigo también tenga para hacer el examen, necesitas partirlo, ¿no ve? Entonces, partes en dos, a la mitad. Entonces, este vector se puede partir igual en dos. A eso se llama componentes, ¿ya? Y todos los vectores que vamos a analizar solamente tienen dos componentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente trabajan en el plano X y Y, o sea, plano de Descartes, X, Y. Esto se llama plano de Descartes, plano cartesiano. Y como tiene dos ejes, este vector y todo vector se va a descomponer en esos dos ejes. Profe, no entiendo cuáles son esas dos descomposiciones. Te explico, solamente es dibujar otros dos vectores. Ahí está, con verdecito, no, con otro color. A ver, con rojito, tampoco, porque el plano ya es este. Ya, así va a ser. ¿Listo? Ahí está. Ya está descompuesto en el eje X y también va a estar descompuesto en el eje Y. A ver, así vamos a ampliar ya. Este vector A se va a descomponer tanto en el eje X como en el eje Y. Se va a descomponer en el eje X como en el eje Y. Se va a buscar dos descomposiciones, ¿ya? Y todo vector hace eso, ¿ya? Pero tiene que ser el mismo tamañito, ¿ya? Tiene que ser empatarle al vector A, ahí, más o menos ahí. Ya, listo. Este vector A se ha descompuesto en otros dos vectores. ¿Listo? Otros dos vectores. Tanto en el eje, apoyado en el eje X y apoyado en el eje Y. Profe, ¿por qué pasa esto? Porque los vectores, como están en un plano bidimensional, forman esto. Si tú te fijas, aquí forma un cuadrado. ¿Ya? Pero para que sea un cuadrado perfecto, esto tiene que ser más abajito, ¿no ve? Hasta ahí. Hasta la punta del vector tiene que ser. Ahí. Entonces, mis vectores tienen que ser igual, menores. Ya, hasta ahí. No te preocupes, ahorita lo vas a ver en tu celular. Ya estamos graficando poco a poco para explicarles qué significa esto de vectores, componentes de un vector. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí está. Vamos a mandar atrás. Bien al fondo. Listo. Ahí está entonces. Justo. Ahí está. Justo estos vectores apoyados en el eje X, los moraditos, por ejemplo, son la descomposición de este vector A. Y los dos forman un rectángulo. ¿Ya? Sí o sí tienen que formar un rectángulo con estas líneas segmentadas, líneas imaginarias. Ahora, estos vectores no se pueden quedar así nomás, necesitan un valor, ya un valor. Y el valor tiene que ver con esto. Aquí hay un ángulo. Profe, ¿siempre va a haber ahí un ángulo? Sí, siempre va a haber un ángulo. ¿Por qué? Porque hay una esquina. Y tú sabes, en matemática, toda esquina tiene un ángulo. Y ya te había dicho, el ángulo
se representa con una letra griega. Le vamos a poner entonces esa letra griega. ¿Listo? Le vamos a poner la letra griega. En este caso, a ver, le voy a colocar alfa. ¿Listo? Alfa. Un poco más pequeñito para que alcance en mi gráfico. Ahí está. Letra griega alfa. Esto lo voy a colocar así. Listo, ahí está mi ángulo alfa. Listo. Profe, no se ve bien. Ya, entonces le cambiaremos otra letra griega, porque se confunde, ¿no ve? Con A. A ver, le pondremos esto, tita, ¿ya? Ángulo tita. Entonces, este vector se va a llamar, tiene su nombre, ¿ya? Y su nombre proviene de la trigonometría. Yo ya te había dicho, la trigonometría tal vez es algo que no has avanzado, pero no es difícil, ¿ya? Solamente te indica que esta componente del vector en el eje X, en el eje X, a ver, vamos a hacer biencito. Mm, ya, así vamos a hacer. AX, o sea, componente del vector en el eje X, va a ser igual al tamaño del vector grande multiplicado por el coseno del ángulo tita. Ya, multiplicado por el coseno del ángulo tita. Listo, entonces estamos haciendo poco a poco. A por el coseno del ángulo tita. Aquí está. Aquí entra el ángulo. Aquí entra el ángulo tita. Ahí está. Listo, lo vamos a así colocar. Ya. A ver, le voy a poner menos tamañito aquí. Ya, listo. Ahí está. Ese es el valor de este vector. Profe, ¿este vector se llama AX? Sí, este vector se llama AX. ¿Por qué? Porque es el vector grande descompuesto en el eje X. Eso significa. Profe, entonces va a haber un vector AY. Sí, va a haber un vector AY, que va a ser el que sea descompuesto, obviamente, en el eje Y. Aquí está, Y, AY, que va a ser lo mismo, pero aquí ya no vamos a aplicar coseno, sino la otra función de la calculadora. ¿Cuál era la otra función? La función seno, ¿ya? Entonces, este vector se llama AY igual a seno de tita. Listo. Esto es descomposición de un vector. Partir el vector en dos, en otros dos, que son estos. Profe, ¿y de dónde te has inventado? Ah, multiplicado. ¿No puede ser dividido? Aquí también multiplicado. Bueno, eso tiene su teoría en trigonometría, pero como nosotros no estamos avanzando matemática, solamente te estamos aprendiendo el valor resultado de todo ese estudio de trigonometría, porque para llegar a esta multiplicación se tiene que hacer varios trazos de triángulos, ya, pero no estamos nosotros para eso. Estamos estudiando física y la física solamente agarra de la matemática lo que le sirve. En este caso me sirve solamente la fórmula ya encontrada. Entonces, el valor de este vector descompuesto va a ser la multiplicación de esto por el coseno del ángulo, nada más. O sea, si aquí esto vale 3, lo voy a multiplicar 3 por el coseno de este ángulo. ¿Cuánto será este ángulo? No sé. Eso vamos a ver en nuestros problemas. ¿Listo? Muy bien. Profe, ¿de esto va a haber video? Sí, va a haber video. ¿Ya? Un videito vamos a hacer. Listo. Ejemplo entonces. ¿Cómo se redactan nuestros ejemplos? A ver, vean, dice, a ver, existe un vector si es que el vector A tiene una magnitud de 100 milímetros, su tamaño te está dando, y un ángulo te está dando ya su dirección y también indirectamente su sentido, de 60 grados con respecto al eje X. ¿Cuáles son sus componentes eje X y Y? ¿Cuáles serán sus componentes X y Y? Bueno, entonces vamos a dibujar, ¿no ve? Para no estar dibujando de cero otra vez, voy a copiar esto que hemos hecho más antes. Me va a servir bastante para resolver este problemita. ¿Ya? Ahí.
Ya, listo. A ver, vamos a trasladar más aquí y ya está. Profe, parece que hemos copiado lo mismo. Pareciese, ¿no ve? Esto lo voy a quitar. Esto solamente es para explicarte que forma un rectángulo. Ahora sí, tengo aquí mi componente en X, mi ángulo, ángulo tita, y también aquí está el arco. El arco es el valor que indica el ángulo. Ya, ese es mi arco. Y este es mi ángulo. Listo. De aquí, qué tengo que identificar? Lo siguiente, jóvenes. Para descomponer un vector solamente necesitamos el tamaño del vector, que voy a decir solución. Profe, ¿cómo hay que solucionar? No entiendo. Tienes que identificar primero el tamaño del vector A. ¿Cuánto vale el tamaño del vector A? 100 milímetros, ¿ya? Ese es su tamaño, ¿ya? 100 milímetros. Ahora, el ángulo, ¿qué es el ángulo? La abertura, ¿no ve? Entre el eje horizontal, eje X, y el vector. Aquí me dice que vale 60 grados. Profe, ¿cómo entiendo yo 60 grados? Fácil, ¿no ve? Tienes que agarrar transportador, ya te he dicho. Con transportador se calculan los ángulos. Y esto obviamente es 60 grados. ¿Ya? 60 grados. Si tú mides, debe haber ahí 60 grados. Y nada más. Listo. Con eso necesito hallar cuánto vale este vector moradito y este otro vector. Profe, ese otro vector no era AY. Sí, ¿no ve? No se ha copiado. Lo vamos a colocar de nuevo. Y vamos a explicar otra vez. AY vale lo mismo, pero aquí con la función, la otra función, ¿ya? Seno del ángulo tita. Profe, ¿y de la calculadora para qué me sirve coseno, seno? ¿Para qué me sirve? Te sirve para convertir un ángulo en número aritmético, ¿ya? Si vale la explicación. Es para eso nomás es. De la calculadora te sirve para convertir nada más. Porque aquí no puedes multiplicar A por 60 grados. No se entiende, ¿no ve? Un número multiplicado por grado no se va a entender. Entonces, sí o sí la calculadora tienes que usar para convertir ese ángulo en número aritmético. Muy bien, entonces aplicamos las reglas de descomposición. Esta mañana estamos aprendiendo a descomponer vectores, ¿ya? Pura descomposición de vectores nos falta. Profe, ¿qué significa descomponer? Partir en dos. Tienes que partir en dos al vector. Entonces, el primer vector partido va a ser AX, siempre. Ese es el primer vector que se va a partir. ¿Por qué, profe? Porque va a estar en el eje X. Eso significa descomponer. Descomponer significa hallar los valores del vector en el eje X y en el eje Y. O sea, este vector se va a partir en estos dos. ¿Y cuáles van a ser los valores de estos otros dos vectores? Obviamente no va a ser 100. Ya no va a ser 100, va a tener otro valor aquí. Bueno, esos vectores partidos va a ser aplicando la fórmula. Aquí es A por el coseno del ángulo tita. ¿Ya? A por el ángulo, por el coseno del ángulo tita. Profe, ¿estás escribiendo otra vez la fórmula? Sí, estoy escribiendo otra vez la fórmula, pero es para que entiendas. Y para AY es multiplicar A por el seno del ángulo tita. Ya es para que entiendas. Ya y en el video también salga lo mismo. Listo. Para AX siempre es coseno. O sea, para el vector que está junto al ángulo siempre es coseno. Y para el vector que no tiene al ángulo es el valor de seno. Ya eso te tienes que acordar. Una reglita también puedes aprender ahí. Listo. Profe, pero ¿cuáles son los valores? ¿Cómo saco? Vamos a reemplazar, ¿no ve? Vamos a reemplazar aquí. En vez de A vamos a colocar 100 por, a ver, vamos a colocar en forma de paréntesis, tal como en matemática hacemos. Si no nos confundimos. 100 por coseno de tita. Y coseno de tita va a ser coseno de 60 grados. ¿Ya? Eso para la calculadora. Y aquí abajo va a ser 100 por... Ah, profe, parece fácil. Sí, no es complicado, solamente es aplicar la reglita nada más.
de coseno y seno, nada más. Si entendemos eso, se va a poder hacer cualquier problema, ¿ya? Solamente eso. Entonces, al final, ¿qué tengo que decir? A ver, al final digo, AX va a ser igual, a ver, coseno por coseno de 160. Bueno, entonces vamos a hacer 100 por el coseno de 100, perdón, coseno de 60 grados. Si tú agarras tu calculadora, ahí debes tener a tu ladito, presiona la tecla cos y luego 60. Y listo, el valor te sale 0,5. ¿Ves? 0,5 sale de aplicar función coseno al ángulo de 60 grados. Ya, lo hemos convertido número de grados, o sea, de medición de grado a número aritmético. Listo, ahora multiplicamos 100 por 0,5, eso es 50 milímetros, obviamente, ¿no ves? Si el valor de A está en milímetros, entonces las respuestas igual van a salir en milímetros. Ya hemos hallado el primer número. Este tamaño vale 50 milímetros. Ah, ya, entonces ahora me falta solamente AY, ¿ya? Para, para AY, AY. ¿Qué hacemos? Agarramos esto. Tenemos que multiplicar ahora 100 por el seno de 60. Listo, no es difícil, solo un poquito largo y tal vez las funciones trigonométricas es lo que nos va a hacer flaquear, porque es un tema que no han avanzado todavía en trigonometría, pero eso van a avanzar en matemática. Pero como ya estaba aprendiendo alguito, ya pues rápido le vas a responder, ¿no ve? A la trigonometría. Decimos entonces 100 por el seno de 60. 100 voy a multiplicar por el seno de 60. Ya, ahora sí, con calculadora. Seno, profe, no encuentro función seno en la calculadora. En la calculadora la mayoría está como sin, ¿ya? Sin, esa es la función seno. 0,866, redondeado 0,87. Cierro paréntesis y finalmente digo, AY entonces vale 100 multiplicado por 0,87. Eso sale 87. ¿Qué cosas? Milímetros. ¿Ya? Entonces, si te fijas, solamente hemos aplicado estas dos formulitas. Esta A coseno de 60 y esto A seno de 60. Entonces, aquí vale, AX vale 50 milímetros. Ya, aquí está, ya hemos hallado. ¿Cuánto vale AX? 50. Eso vale AX. Y AY también ya hemos hallado. Ya, AY también ya hemos hallado. ¿Cuánto vale? AY vale 87. Listo. A eso es a lo que yo quiero que encuentren jóvenes en el examen, a esos dos valores. Y esta A valía 100. Si te fijas, entonces, cualquier vector lo podemos descomponer en otros dos, ¿ya? Por ejemplo, esto vale 100, pero descompuesto, aquí vale 50 y aquí vale 87. ¿Ya? Y sus descomposiciones nos van a servir mucho para quinto de secundaria. En quinto voy a volver a preguntar. Cuando lleguemos a quinto voy a preguntar. ¿Se acuerdan, jóvenes, descomponer vectores, cómo se hacía? Y ahí ustedes me van a responder. Sí, profe, me acuerdo. Teníamos que multiplicar A por el coseno del ángulo y en la componente en Y teníamos que multiplicar A por el seno del ángulo. Nada más. Esa es la respuesta. Ya un problemita más nos da. Ya el tiempito. El tiempo es oro, dicen, ¿no? Encuentra los componentes X y Y de un vector B que tiene magnitud de 15 unidades, ángulo de 60 respecto al eje X. Ya, lo podemos hacer directamente, ¿no? Directamente podemos hacer este ejemplo, ¿ya? Porque ya hemos entendido, ¿no ve? Se imaginan, ¿no ve? Uno es 15 unidades, ángulo de 60 otra vez, y vamos a descomponerlo, ¿ya? Lo vamos a descomponer. A ver, vamos a dibujar, ya, vamos a dibujar, vamos a copiar de aquí mismo.
Lo bueno de la virtualidad. Podemos hacer más rápido las cosas. En cambio, en pizarra tendría que volver a dibujar y volver a poner los datos. Se iría el tiempo. A ver, ¿dónde está? Ya, ahí está. Ahora sí, aquí voy a dibujar mi problema. Me dice ahora que tengo que encontrar al vector, ya no es vector A, ¿listo? Ya no es vector A, sino en este caso ya es vector B, ¿listo? Y mi ejemplito lo voy a poner más abajo, ya, para que se entienda. Ya, ahí está. Dice el vector B vale, aquí lo voy a poner, vector B vale 15, ¿ya? Ahí está, 15 unidades, dice, no dice milímetros. Unidades, listo. Ahí está, eso vale B. Ahora, profe, ¿esto se va a llamar, sigue A? No, ya no se va a llamar A. Se va a llamar como el vector, ¿ya? Como el vector que tengo que descomponer. O sea, este va a ser B y este va a ser B también. Profe, pero igual va a ser B, BX, no, le voy a cambiar. Y tiene que ser eso. Y aquí va a tener un valor. Y aquí también va a tener un valor. Ya sabes, ¿no ve? A este lo multiplicas por el coseno del ángulo y a este le multiplicas por el seno del ángulo de abertura entre el vector y el eje X. Listo, eso nomás es. Y este ángulo ya sabes cuánto es, ¿no ve? Aquí dice, igual es 60 grados. ¿Ya? Entonces, solución, así rápidamente. ¿Ya? Como ya hemos entendido, no es difícil. Solución. Ah, ya, profe. Entonces, para encontrar BX, facilito. Yo voy a simplemente multiplicar el tamaño del vector B multiplicado por el coseno del ángulo θ. Listo, profe. Listo, muy bien. Ahora voy a aplicar eh, el reemplazo nada más. Ya, Bx va a ser igual al tamaño del vector. El tamaño vale 15. A ver, 15 multiplicado por el coseno de 60. En, en la calculadora ya puedes hacer directo para evitar un paso más. Coseno de 60, ¿cuánto era? 0,5. Ya, eso ya entiendes. Finalmente, entonces, Bx va a ser igual 15 por 0,5. Eso es 7,5. ¿Ya? Unidades. Listo, eso es Bx. Ya, más rápido lo hemos hecho. Ahora, para la componente Y. Bien, para la componente Y, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, ¿no ve? Solamente que en vez de coseno le vamos a cambiar valor de seno del ángulo. ¿Ya? Seno del ángulo. Y listo, digo, tamaño del vector por el seno del ángulo θ. El ángulo θ aquí está. Listo, esa es mi fórmula base. Y digo entonces, componente del vector en Y, perdón, así tiene que ser, ya, listo. Va a ser igual al tamaño del vector 15 multiplicado por el coseno, perdón, seno de 60. Y seno de 60 era 0,87. Profe, ¿de dónde saca 0,87? ¿De memoria? No, no es de memoria, porque ya está aquí. Ya hemos explicado aquí. Miren, el mismo ángulo estamos trabajando. Ahora, si hubiese sido otro ángulo, 30 grados, 45, ahí sí hubiese sido otro valor. Como es el mismo, problema nos dice que es el mismo ángulo. Ahora sí voy a multiplicar. Voy a multiplicar 15 por 0,87. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 15 por 0,87. 13,05. ¿Ya? 13,05. ¿Qué cosas? Unidades. Y ya está. Resuelto. Profe, entonces, ¿esto vale cuánto? Muy bien. Esto vale, Bx vale 7,5. ¿Ya? 7,5 unidades. Ya, se sabe que es unidades. Y este B en Y vale, muy bien, esto vale, aquí está, hemos hallado, 13,05. 0,5. Y listo, eso es descomponer. Hemos descompuesto este vector B en otros dos, ya, en este que vale 7,5 y en este.
A la larga se van a acostumbrar, jóvenes. Es rápido ya es sin hacer esto, solamente es rápido. En tu mente nomás. Si descompongo aquí, multiplico por el coseno de tita. Tengo tamaño y el ángulo. Multiplico, listo. Aquí saco por el seno y ya está. Rápido. Listo. A ver, 9:57. Ya sabes, ¿no ve? Vas a mandar tu tarea hasta las 6 de la tarde más o menos y te registro. Después, ¿qué más? Dice aquí, el vector C tiene una magnitud de 20 unidades y el ángulo es de 135 con respecto al eje X. Encuentra sus componentes X y Y. A ver, este más haremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque parece interesante. A ver, las componentes primero vamos a hacer. A ver, vamos a copiar todito esto. Todito esto, porque el ángulo ya no es 60, 135 ya es. 135, entonces aquí va a cambiar. En mucho va a cambiar. En mucho va a cambiar la resolución. Aquí sí nos vamos a dar cuenta de algo. Ya no es lo mismo que el anterior. A ver si nos da el tiempito para explicar. Sí, sí, creo que nos da el tiempo. Ahí está. Este va a ser C. ¿Ya? Este va a ser C. Y ya no vale 15. Dice que vale 30 unidades. Entonces le cambio 30. Entonces, este vector C dice que tiene un ángulo de inclinación. Ese ángulo, a ver si te fijas bien, ya no vale. A ver, ¿dónde está? Este era, ¿ya? Este era, no era esto. Este es otro problema. Voy a borrar. Este era mi problemita, ¿ya? Este era mi problemita. A ver, ya, más abajito. Está lenteando, ¿no? Hay un pequeño lag ahí. A ver, ahí está. El vector C entonces va a ser este vector verde, pero dice que su ángulo ya es 135 grados. Profe, 135 aquí ya no entra 135. Si tú ves tu transportador, hasta aquí es 90 grados. Entonces 135 va a ser hasta aquí. Hasta ahí va a ser 135. ¿Ya? Ese es el vector C, que vale 30 unidades. Profe, ahora la descomposición, ¿cómo ya se va a hacer? Fácil, ¿no ve? ¿Por qué, profe, fácil? Porque solamente es agarrar tu vector C y descomponer en estos dos. ¿Y cuál es el que cambia? ¿Cuál es el que cambia? Este moradito nomás va a cambiar. Este va a cambiar de posición, ya no va a estar en este lado. ¿Por qué? Porque el vector está en el otro lado. Ya, en el otro lado ya está el vector. Por culpa del ángulo. ¿Ves? Si cambias el ángulo, cambia todo. Ya, entonces aquí ya están las componentes en X y en Y. ¿Ya? En X y en Y. Muy bien. Listo. En X y en Y. Bueno, el ángulo entonces venía desde aquí hasta aquí. Todo esto era el ángulo. ¿Ya? Todo esto era el ángulo. Todo esto. El ángulo de 135 es todo esto. Profe, pero yo solo necesito el ángulo aquí. Aquí necesito el ángulo. Muy bien. Para saber el ángulo solamente en este cuadrante, en este ladito, necesitas tu conocimiento de trigonometría o de transportador. ¿Cuánto es el ángulo? Todo este ángulo. 180 grados. Ya en tu transportador, si ves, todo esto es 180. Y les resta 135, ahora sí vas a encontrar este pedacito. Ahora sí vas a encontrar este pedacito de ángulo. Ya, este pedacito de ángulo vas a encontrar. Si restas 180 de 135. Y ese es el verdadero ángulo. Ah, ahí está la trampita de este problema. Ese es el verdadero ángulo. Profe, ¿cuánto es ese ángulo? 180 menos 135, ¿cuánto es? A ver, a 135, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Sería 45, ¿no ve? 45 le faltaría. Ya, 45 grados le faltaría. Ahí está. El ángulo es 45. Por lo tanto, jóvenes.
C en X va a ser C por el coseno del ángulo tita, que va a ser 45, y C en Y va a ser lo mismo, C por el seno del ángulo tita también. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Ya no nos da más tiempo. Ahora, si quieres, lo puedes ir resolviendo también, pero ya está. ¿Cuál era la clave, jóvenes? El ángulo. Hay que trabajar siempre con el ángulo que está dentro del cuadrante. Vean, este otro ángulo no está en el cuadrante. Si ves, este ángulo abarca este cuadrante y este otro cuadrante. Entonces, yo necesito solo esto. Para hallar este, hemos restado 180 menos 135. Ya, eso es igual conocimiento de trigonometría, pero aquí ya lo estás aprendiendo. Ya. Bueno, jóvenes, hasta aquí voy a dejar la clase. Ya. Este ejemplito y todos estos que estaba proponiendo, la siguiente clase